portal de mi clase. No estaba totalmente sin información, solo el programa había. Fíjese que yo pasé toda la información, lo que estoy pensando es que tal vez la pasé a la noche, voy a ver eso, pero ya no, ya estaba toda la información, incluso estaba el link para que entraran ahí. Bueno, pero de repente fui yo la del error y la pasé en la noche, porque es la misma clase, es la misma clase. Pues, Claro. puede ser. Quiero preguntarles, ¿leyeron un poquito, leyeron algún poquito de las introducciones? Sí. Va. Entonces, Sí, yo sí. ahí en el portal, bueno, si lo puse mal, ¿verdad? Va a aparecer de todas maneras porque lo voy a tener que pasar al diurno, si lo puse en el nocturno. Entonces, pero ahí les digo básicamente lo que va a ser el trabajo del trimestre entero. Primero, introducción general de todos los profetas y de todos los sapienciales. O sea, la Biblia trae una introducción general. Y después la introducción de cada uno de los profetas y cada uno de los sapienciales. Cada uno, ese va a ser el trabajo de todo el trimestre. Ustedes lo van haciendo conforme van pudiendo, porque acuérdense que son muchos libros, son muchísimos libros. Entonces, yo les voy a ir dando los lineamientos, pero ustedes lo van haciendo a su propio paso y al final es lo que entregan. Ahí les puse, pues, si lo puse en la noche otra vez, pero se los voy a poner a ustedes también, lo que hay que hacer de cada introducción. Buscar un poco el autor, los destinatarios, la fecha y el mensaje específico. Son solo cuatro preguntitas. Y esto sí es además, porque eso no se los había dicho, no se puede leer todo el libro, porque son muchos libros, como le digo, que no se puede leer todo el texto del profeta. Pero en la introducción ustedes van a encontrar cuáles son como las perícopas o las partes más significativas de ese profeta. Entonces, hacer un mínimo comentario de unas 5 líneas o si ustedes quieren extenderse, pues, que viene a ser casi como el mensaje, que es casi como lo mismo, pero para que ustedes lo entren en contexto. Eso es todo lo que vamos a trabajar como trabajo, como tarea de ustedes. Ya saben que no tenemos examen final, ya saben que esa es su nota. Y que claramente, pues, el esfuerzo lo hacen ustedes. Y ustedes, el objetivo del curso es que ustedes comprendan cuando leen la escritura o cuando están en misa, que ustedes comprendan, porque si Dios habla, yo le tengo que entender. Entonces, ya en liturgia vimos que habla a través de signos, gestos, colores. Ok, ese es un lenguaje. Pero ahora el mensaje completo yo lo tengo que poner en contexto. Eso es lo que vamos a hacer. Eso, no sé si tienen dudas o preguntas de ahí. No, está bien. Vamos. Entonces, ahora, ¿qué cursos de Biblia han llevado ustedes? Para ponerme primero en contexto yo. Pues Sagrada Escritura llevamos primero con el Padre y después el siguiente semestre llevábamos el Pentateuco y ahorita con él estamos llevando esos 3, ahí vamos. Ok, entonces sí. Ahorita ustedes... Primero Sagrada Escritura. Introducción. Pentateuco y ahorita sí, no. Sí. Ok, va. Entonces fíjense pues. A los evangelios sinópticos. Ok. Tienen ustedes la introducción y ustedes, ahorita voy a hacer una especie de repaso para como un termómetro para irnos poniendo en contexto. Ustedes me van diciendo, por ejemplo, entonces, en la introducción de la Biblia,
ustedes ya saben que la palabra Biblia viene de la palabra biblioteca. Y entonces que ahí tenemos en medio de dos pastas, o sea, una pasta de adelante y de atrás, ¿cuántos libros tenemos? 73, no, Okay, 76. 73 o 76, sí, basta. Tenemos libros. O sea, va. Entonces, tenemos 73, 76 libros. Que esa biblioteca tiene divididos los libros del judaísmo que forman parte del Antiguo Testamento y los que ya completan eso que es el Nuevo Testamento, que son todo lo último, ¿verdad? Que son, creo que son 27 libros y los restantes son del Antiguo Testamento. Ok. Entonces, fíjense bien lo que les estoy planteando ahorita, por favor. Esto es muy importante que ustedes lo comprendan. Aunque cada libro, o a veces una sola hoja, fue escrita en distinta época, distinto autor, distinta cultura, distinta costumbre. Fíjense lo que les estoy diciendo. Fue escrita por personas humanas, siempre inspirado y revelado por Dios. Eso ya lo sabemos. Eso lo vieron ustedes en introducción, inspiración y revelación. Pero también vieron que hay un instrumento, un autor humano. Y este autor humano pues usa su lenguaje, su cultura, sus costumbres, su época, o sea, su generación. Por eso es que ustedes tienen que ubicar cada libro con la introducción para ponerlo en contexto. Ese es el objetivo, ponerlo en un contexto histórico. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estudiaron introducción, ustedes estudiaron algo, que aunque la Biblia tiene historia, no es un libro de historia. Que aunque la Biblia tiene ciencia, no es un libro de ciencia. Que aunque la Biblia se escribe y por lo tanto es literatura, no es un libro, no es una antología, o sea, no es una colección de cosas muy bonitas que se dijeron a través del tiempo y se coleccionó, no es una antología. Es una reflexión teológica, eso es. Y esa reflexión teológica lleva un hilo conductor. Ese hilo conductor es muy importante que ustedes lo entiendan, porque ese hilo conductor es el mismo tema que va a ser desarrollado desde el principio, o sea, desde el Génesis 1 hasta Apocalipsis. Es un hilo que va por toda la historia de la salvación. Y ese es el mensaje, pero el mensaje, al ser transmitido, porque primero fue transmitido oralmente, partiendo de una experiencia humana, o sea que Israel no es que partió del conocimiento de Dios por ideas, no partió por ideas, por pensamientos, no, eso se llama, no es un conocimiento especulativo, no fue por ideas, sino que fue por experiencia, ellos experimentaron, pero no fueron ellos, fueron persona, con otra persona, una persona de una época, otra persona de otra época. Va. Entonces, esa experiencia que tuvieron de ese ser, primero lo transmitieron oralmente y mucho tiempo después se puso por escrito. Va. Entonces aquí va por qué el trabajo que tienen que hacer. Porque lo tienen que poner en contexto histórico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo tienen que poner en una época. ¿Y qué está pasando en esa época cuando se escribió? Por eso es la fecha de escribirse. Y luego, ese contexto histórico tiene que ver con el contexto literario, porque ¿qué forma utilizaron para escribir
o para transmitir ese mensaje. Utilizaron un cuento, una leyenda, una narración, una novela. ¿Qué forma literaria utilizaron? Porque yo no le puedo dar el mismo sentido al mensaje que a la forma literaria. No sé si me captan lo que les estoy diciendo. La forma literaria es la manera como voy a contar algo. Por ejemplo, cuando yo digo, ojalá que remonte su vuelo más que el cóndor y el águila real, y en sus alas levante hasta el cielo, Guatemala, tu nombre inmortal. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que les acabo de decir? Una alegoría. A ver. ¿Qué estrofa de qué les acabo de decir? La estrofa del himno nacional. Ok, Sí, claro. entonces la forma literaria es un himno. Es un himno. Sí. Y ese himno tiene el objetivo. ¿Qué objetivo tiene el himno? El objetivo de exaltar. Yo científicamente sé que el quetzal no puede volar más alto que el cóndor y el águila. Entonces, yo no, ay, ¿esto qué mentira es? ¿Cómo digo yo eso? Yo no voy a repetir eso porque es una mentira cuando canto el himno. No, es un himno y yo estoy exaltando otra cosa. Todos los días no voy a salir yo a ver si pasó con un letrero que diga Guatemala, tu nombre inmortal. Entonces, no pasó otra vez. Entonces es mentira. No. O sea, un himno se tiene que entender como himno, un poema como poema, una narración como narración, un proverbio como proverbio. Aunque es palabra de Dios y tiene un mensaje, mi obligación como lectora de la escritura es que yo encuentre el mensaje en esa forma literaria, que la forma literaria es como el ropaje del mensaje. Como el ropaje. Ay, miren a la abuelita ahí. Aquí me tienen chineando. Quiero verle la cara a esa bebé. Ay, qué belleza. Pero ya la que apareció fue la Julita, ya no la bebé. Por ahí está, licenciada. Ya, por acá. ¿Ya? Ay, qué linda, bienvenida. Ya está llorando. Ya tiene hambre. Me conecté tarde porque estaba dándole pata. Pero ahora que se duerme. Ay, Carolina, bueno. Ya se me perdió 30 años. Ya se le olvida a uno cómo. La práctica. Bueno, entonces, esto Carolina lo entiende muy bien lo que estamos hablando, porque al ser ella traductora y enseñar otro idioma, pues entonces ella sabe lo de las formas literarias, ¿verdad, Carolina? Pues ahí vamos más o menos aplicando, porque en lo que es legal no hay mucha forma literaria. Ok, bueno, pues entonces el hilo conductor es el que yo tengo que ir buscando. Entonces yo tengo que saber de qué se trata. Todos los libros de la escritura, todos los libros de la Biblia tratan del tema, fíjense bien lo que les voy a decir, como por ejemplo Abraham experimentó a ese ser, a ese Dios, a uno solo, en un ambiente politeísta, él experimenta a uno. Y esa experiencia de uno se la transmite a su tribu. Es una época de tribu, tribal. Eso ya lo vimos un poco cuando vimos el tema de liturgia, vimos el proceso de la tribu, ¿verdad? Luego se quedan ellos un tiempo, ahí se forman las 12 tribus, los hijos de Jacob, todo eso. Después se quedan 400 años en Egipto, hasta que Dios, otra vez, ellos experimentan a ese Dios a través de Moisés. Ojo con lo que les estoy diciendo. Quiere decir que la experiencia no es de un día para otro y completa, sino conforme va pasando la historia, ellos van experimentando a ese ser. Primero lo experimentaron como creador y por eso hicieron la cosmogonía. Después lo experimentaron como
creador también, pero como creador de un pueblo que empezó siendo por una persona, esta persona por su familia, y así la historia va caminando. Después la historia entran en tragedias como la que vivimos hoy, una pandemia. Bueno, ellos se quedaron esclavizados en Egipto y no fue un día, fueron 400 años. Y experimentan nuevamente a ese Dios que no se les había olvidado porque él se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, como el mismo, no es otro, es el mismo. Entonces lo experimentan, ahora lo experimentan liberador, los saca de la esclavitud, los libera. Y la vida del desierto con las dificultades, la vida, como es la vida, a veces con limitaciones, a veces hay, a veces no hay, la enfermedad, bueno, todo. Y uno ahí caminando, o sea, la vida es un caminar. Y en ese camino ellos van experimentando poco a poco a ese ser que además de haberlos liberado, es providente, o sea que ¿qué? Provee. Pero ya lo experimentaron como omnipotente. ¿Por qué? Porque abre el mar para que ellos pasen. O sea, tiene un poder muy grande. También tiene mucha paciencia porque ellos se quejan, y Él siempre los está escuchando y misericordiosamente Él los ayuda. Vaya. Pero luego muere Moisés, ellos ya van a entrar a la tierra que Dios le prometió. Vea eso también, es la tierra que Dios le prometió, es el pueblo que Dios formó, es la alianza que Dios hace con ellos. Dios es el protagonista de la historia. De todos estos libros, Dios es el protagonista. Pero en ese protagonismo hay algo del hombre. ¿Y qué tiene que tener el hombre, el ser humano? Disposición. Entonces vamos a ver a Abraham que tuvo la disposición, Isaac la tuvo, a pesar de que tenían limitaciones humanas, pero tenían la disposición. Después vemos a Moisés que también tenía limitaciones humanas, pero está dispuesto. Entonces, disposición, ¿qué es? No es una actitud, son muchas actitudes que se disponen. ¿Qué quiere decir que se disponen? Son actitudes que de alguna manera yo pongo al servicio, pongo. Entonces, él está con todo su ser y luego yo me dispongo a recibir todo eso que él es. Moisés muere y se queda Josué. Josué muere, entran a la tierra de Canaán y tienen que gobernarlo los jueces. Y es ahí donde nosotros vemos de que va a empezar lo que es nuestra clase, profetas, porque el profetismo tiene que ver con la monarquía. Resulta que cuando ellos ya entraron a la tierra y se establecieron, eso también lo vimos en liturgia, ellos se quedan establecidos ahí. Al quedarse establecidos, pues los jueces se han ido corrompiendo y ellos ven que los demás pueblos vecinos tienen reyes. Y entonces allí, antes de los reyes, empieza el último juez es Samuel y es el primer profeta. Fíjense cómo empieza entonces el profetismo. El profetismo no es tanto un adivino, no es tanto un visionario, sino que vamos a encontrar a una persona que mantiene una íntima relación con Dios. Por eso vamos a ver que Abraham es amigo de Dios. Acuérdense ustedes que Abraham, que no es mencionado entre los profetas, pero que en el capítulo 20 ustedes de Génesis van a descubrir que él era un profeta, va a decir así, Abraham es un profeta. ¿Por qué? Porque es amigo, habla con Dios. Y acuérdense que cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, él entra como en una negociación. Y si hubieran 50, y si hubiera... Eso solo lo hace un amigo. Mira, si tú puedes hacer eso, mira, ¿cómo puedes ayudar a eso, verdad? Eso lo hace solo un amigo. Luego tenemos a Moisés, que también va a ser profeta,
y que ve cara a cara a Dios. Y se acuerdan que entra él a su tienda y hasta tiene que taparse el rostro cuando sale, porque su cara está totalmente iluminada de ese encuentro. Y después de eso, en el libro de los Reyes, vamos a encontrar también dos grandes profetas que no los vamos a estudiar porque no están dentro de los libros que tenemos, que es Elías y Eliseo. Ellos están en el tiempo de la monarquía. Está el profeta Samuel, después vamos a encontrar con David a Natán, vamos a encontrar a Elías y Eliseo. Vamos a encontrar a otros que no los tenemos desarrollados no escribieron un libro, pues, no tienen un libro. Ya. Pero sus historias están en el libro de los Reyes, ahí se mencionan esos profetas. Y entonces vamos a descubrir de que el pueblo le pide a Samuel que es un profeta, que haya rey, que haya monarquía. Y resulta que a Samuel no le gusta esa idea. ¿Por qué no le gusta? Porque él entiende perfectamente que el dueño de ese pueblo es Yahvé, que él los formó, que él es el rey, que él ha hecho todo lo que ellos tienen, les dio la tierra, les da de comer. Bueno, él es el rey, no tienen por qué poner otro. Y no sé si ustedes se recuerdan, pero cuando Samuel dice, no hay que tener, y habla con Dios, y le dice, mira, es que este pueblo quiere tener rey. Y yo no me parece a mí que esto sea bien. Lo correcto. Y entonces Dios le contesta, dales un rey, porque ellos no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. No sé si se recuerdan de ese pasaje. Sí. Oh. Entonces vean qué bonito pero vean ustedes ese diálogo de amistad entre Samuel y Dios, ¿verdad? Dáselos, ellos no es contra ti, es contra mí, dice Dios, ¿verdad? Es a mí a quien me rechazas. Bueno, y entonces viene Samuel, ¿verdad? Como profeta, y él escoge a Saúl, que va a ser el primer rey. Este es un buen hombre, pero de alguna manera, ¿qué les dijera yo? Se vuelve tan soberbio y con tanta envidia, porque resulta que los enemigos grandes de Israel eran los filisteos. Y resulta que Saúl estaba siempre en guerra peleando para que hubiera paz en Palestina, en Israel. Pero llega un momento en que un filisteo, tal vez ustedes también se recuerdan de la historia, él les dice, se llama Goliat, y les dice, no, ¿y para qué van a pelear todos los hombres contra todos los hombres? Mándenme solo un hombre, y si este hombre me vence, ustedes tienen la victoria. Y entonces se recuerdan ustedes que David, que es un pastorcito, un jovencito, un chiquito, pero que tiene mucha astucia, y de esos jóvenes que están bien despiertos y bien puestos, resulta que viene y que con una onda blungún tira la piedra y lo bota, ¿verdad? Le bota. Pero hay entonces un canto que se empieza a dar, es decir, Saúl mató a 10,000, pero David mató a 100. Eso le dolió el alma a Saúl, y desde ese momento hasta el final, y con eso vienen muchos problemas, porque cuando un pecado entra en el corazón humano, después se desarrollan una cascada de pecados, ¿verdad? Y él tuvo gran envidia, gran resentimiento, gran cólera contra David, y entonces ahí pasa, y ahí hay un montón de problemas hasta que es sustituido por Samuel y ponen a David como rey, ¿verdad? Y aquí ya tenemos otros profetas, ya tenemos a Natán, ya tenemos a otros que se mencionan. Antes de esos también, más después es que entran Elías y Eliseo. David también tiene una historia, es muy bueno, es elegido por Dios, lo reconoce, todo lo que ustedes quieran, pero también acuérdense que
Dice que todos tenemos nuestro talón de Aquiles. ¿Han oído ustedes ese? Eso quiere decir Sí, que el punto débil. nuestro punto débil, ¿verdad? Pues ya vieron que en Saúl fue la envidia, porque él quería ser grande y quería ser reconocido, y cuando vio que reconocieron al muchachito, pues se enojó. Pero no solo se enojó, le dio envidia, le dio cólera, quiso matarlo, bueno, muchas cosas. Luego David pues iba a pelear, era un hombre guerrero, y él tuvo a su militar que le enseñó muchas estrategias, y a tal punto que llenó de comodidad a Israel, lo configuró con las 12 tribus, les dio terreno. Hubo paz, hubo prosperidad, hubo, que le dijera yo, seguridad, básicamente. La paz la trajo la seguridad y también trajo la prosperidad. O sea, estar seguro. Miren ahorita que estamos inciertos, decimos. Está todo confuso, ¿verdad? Porque hay incertidumbre. Pero cuando hay una seguridad, hay confianza que hay alguien que está peleando por nosotros, bueno, entonces la vida se vuelve agradable, ¿verdad? Y así pasó con David. Pero como organizó también su ejército, y a veces él ya ni salía a las guerras, sino que ahí estaba su comandante peleando, y un día, pues así paseando en su palacio, ve a una mujer. La esposa. Ve a una mujer y se apasiona por ella, la toma como esposa, pero era esposa de su jefe de batallón, que era Urias. Bueno, entonces ahí también se viene otra cascada de pecados, porque cuando entra un pecado, como decimos, se desarrolla más, ¿verdad? Salen muchos más. Entonces ahí encontramos a Natán, y bueno, después es Salomón, el hijo de David, que queda como rey. Y Salomón, pues él lleva a Israel al esplendor, pero lo hace también de una manera. También, ¿cuál fue su debilidad? Pues ya su papá le había dejado, como cuando todo el mundo recibe una herencia, ya todo está hecho, solo tengo que mantener y ver cómo lo mantengo bien, ¿verdad? Es igual, él recibió todo perfecto, ya era solo cómo lo iba a mantener, y lo que a él se le ocurrió es hacerlo teniendo lazos matrimoniales con los distintos imperios cercanos para que no haya guerra. Y entonces resulta que así él produjo la paz, ¿verdad? Pero el problema es que estas esposas eran paganas y llevaban el culto pagano. Entonces fue cuando Israel, pues entró todo el paganismo en Israel, y a veces fue perdiendo. Ahí vamos a encontrar a Elías y Eliseo, que van a ser dos que van a pelear mucho por el yavismo. De hecho, que en la transfiguración de Jesús ustedes van a encontrar a Moisés y a Elías. ¿Por qué? Porque fueron dos personajes proféticos, y Jesús se va a identificar como profeta. Entonces ahí tenemos a dos que son como una prefigura de Jesús, porque acuérdense ustedes de que el precursor de Jesús, que es Juan el Bautista, se vestía como Elías, ¿se acuerdan? Se vestía con una piel de camello, se alimentaba, era casi la persona de Elías. Y Moisés, pues acuérdense que era un legislador, un profeta que había puesto la ley, y Jesús constantemente va a ser ese tipo con autoridad, decir, Moisés les dijo, pero yo les digo. Bueno, entonces todo eso van presentando todo ese camino. Y luego, pues, cuando muere Salomón, se queda su hijo Roboam, pero como también es un niño que fue muy bien criado y con todas las comodidades, resulta que todo lo que había hecho su padre Salomón había sido a costa de los impuestos del pueblo. Entonces le llegan a decir a Roboam que baje los impuestos. Y él, en lugar de oír ese clamor,
prefiere oír a sus amigos que le dicen, no, tú pónselos más caros, súbeselos, toma autoridad. Bueno, todo eso hizo que hubiera una revuelta y se separó las tribus. 10 tribus se quedaron en el norte, que es Samaria, y 2 tribus se quedaron en el sur, que es Judá. Y entonces ahí es donde van a encontrar, ese es todo lo que les acabo de contar, es el contexto histórico para los profetas del norte y del sur. ¿Que cuál era su papel? Pues hacer conciencia al pueblo de no alejarse del Dios de Israel, del que los había formado, y no hacer alianzas con los imperios vecinos. Porque al final lo que iba a pasar es que se los iban a llevar como esclavos y los iban a dominar. Eso pasó primero en el norte, 700 años antes de Jesús, y después en el sur pasó 500 años antes de Jesús. Entonces, así en una manera muy rápida, les acabo de dar una línea. Ahora, si ustedes quieren, oigan, pues acuérdense que yo les doy información de otro lado. ¿Se recuerdan ustedes que yo les he hablado de Fray Nelson Medina, un dominico? Sí. Él en YouTube tiene vocación de profeta, la vocación o vocación de profeta, algo así, usted lo busca. Es un retiro que tiene 16, no es una clase. Es un retiro, pero Fray Nelson tiene la capacidad didáctica de transmitir enseñanzas bíblicas. Entonces, si ustedes lo quieren ir viendo poquito a poquito, ustedes van a ir a encontrar más desarrollado lo que yo les acabo de decir, con citas, con notas, y les puede servir para ubicar en contexto. Fray Nelson Medina. ¿Retiro de qué dijo? Se llama vocación, me voy a ver ahorita, vocación de profeta. Vocación, sí, algo así se llama, pero ahorita les voy a decir. Entonces, porque a mí me encanta como vocación profética, son 16 videos. Y tenemos más o menos 16 clases. Imagínense, es que el curso, este curso es muy largo, muy largo, tiene mucho material. Pero ya se los dejo ahí para que ustedes no necesariamente lo tienen que ver en estos 3 meses. Vayan viéndolo o escuchándolo, comprendiéndolo, para que vayan ustedes conectando con lo que hacemos aquí. Ya se va a terminar. Sí tenemos la 1:30, ¿verdad? Sí, empezamos a las 9:50. Yo creo que no hemos llegado ni a 1 hora. No, ¿vale? yo para que se vuelvan a conectar. Bueno, sí. Perfecto. Sí, va. Entonces esa es la sugerencia. Ver esos videos, como les digo, eso solo es como para, eso no es trabajo, no es deber, no es tarea. Eso es para que ustedes vayan, lo que yo les acabo de decir, que lo vayan retroalimentando. Y después ustedes pues pueden hacerme comentarios. Ok, muy bien. No sé si les ha quedado claro el contexto histórico. Sí. Sí, me ayudó mucho lo que dijo ahorita, fue buenísimo. Muy bien, Lo que yo creo es que solo un periodo teníamos, licenciada. Es lo que les estoy preguntando. Son dos periodos. Bueno. Ajá. Bueno.